En la llanura de Queronea, bajo el abrasador sol de agosto, el rey dio la orden más increíble retirada. La caballería pesada de los compañeros macedonios, reclutada entre la nobleza, se convertiría en el martillo destinado a aplastar al enemigo una vez que el yunque de la falange lo hubiera fijado. La caballería pesada de los compañeros macedonios, reclutada entre la nobleza, se convertiría en el martillo destinado a aplastar al enemigo una vez que el yunque de la falange lo hubiera fijado. Porque para que Grecia viviera bajo un solo estandarte, primero debía ser quebrantada por la mano de su nuevo amo. Esta maniobra, aparentemente un acto de cobardía o derrota, era en realidad la culminación de más de 2 décadas de planificación, reformas y una voluntad de hierro que había nacido en la mente de un hombre destinado a cambiarlo todo, Filipo I de Macedonia. Era el año 338 a.C., y el destino de la Hela dependía del éxito de esta peligrosa estratagema. Para comprender la audacia de esa orden, es necesario retroceder en el tiempo, hasta el año 359 a.C. En aquel entonces, Macedonia no era una amenaza, sino una víctima. Era un reino montañoso y fragmentado, situado en la periferia norte del mundo griego, considerado por las cultas ciudades-estado del sur como Atenas, Esparta y Tebas, poco más que una tierra de bárbaros, cuyo pueblo hablaba una versión apenas reconocible de la lengua griega. El reino vivía bajo la presión constante de sus vecinos. Tribus tracias e ilirias realizaban incursiones depredadoras desde el este y el oeste, mientras los peonios amenazaban desde el norte. La política interna era un nido de víboras, con pretendientes al trono y nobles díscolos que debilitaban aún más a la monarquía. Macedonia era un estado débil, inestable y al borde del colapso. Pero todo esto cambió cuando Filipo I, un líder de una estirpe astuta y forjado en la adversidad, ascendió al trono. Él no heredó un imperio, sino un problema. Y desde el primer día de su reinado, se propuso solucionarlo. Filipo entendió que el poder político nacía de la fuerza militar. El ejército macedonio que heredó era una milicia anticuada, mal equipada y poco disciplinada, incapaz de defender sus propias fronteras, mucho menos de proyectar poder hacia el exterior. Su primera y más profunda transformación fue la militar. Inspirado quizás por el tiempo que pasó como rehén en Tebas durante su juventud, donde pudo observar de cerca la infantería hoplita más formidable de la época, Filipo se dio cuenta de sus fortalezas, pero también de sus debilidades. La falange hoplita tradicional era un muro de escudos y lanzas cortas, formidable en el combate frontal, pero lenta, rígida y vulnerable en los flancos. Filipo se propuso crear algo mejor. Rediseñó el equipo de su infantería para hacerla más ligera que los hoplitas griegos, lo que permitía a su falange cubrir mayores distancias a un ritmo más rápido en la marcha, una ventaja logística crucial. Luego, introdujo el arma que definiría a su ejército, la zariza. La lanza hoplita tradicional fue reemplazada por esta pica de 2 manos, que medía entre 4 y 6 metros de longitud. La longitud adicional de la zariza otorgaba a la falange macedonia una ventaja táctica abrumadora, ya que sus puntas de lanza podían alcanzar al enemigo mucho antes de que las lanzas más cortas de los hoplitas pudieran entrar en contacto. Esto creaba un seto de acero impenetrable, una muralla de lanzas de 15 a 20 filas de profundidad que negaba a los hoplitas su mortal habilidad para el combate cuerpo a cuerpo. Pero la innovación no se detuvo en la infantería. Filipo fue uno de los primeros generales de la historia en construir un sistema duradero de recopilación de inteligencia, que apoyaría a su ejército tanto en el campo de batalla como en campaña, permitiéndole conocer las debilidades y movimientos de sus enemigos. Creó un cuerpo de ingenieros, un grupo de especialistas dedicados al asedio, que llevó a la construcción de las primeras catapultas de torsión de la historia, máquinas capaces de derribar murallas que antes se consideraban inexpugnables. Además, el nuevo rey macedonio revolucionó el uso de la caballería. Mientras que la caballería griega había sido tradicionalmente un elemento de apoyo utilizada para flanquear, hostigar y perseguir, pero nunca para asestar un golpe decisivo, Filipo la organizó en una unidad cohesiva y eficaz, con un papel crucial en el campo de batalla. Con este ejército profesional, reformado y endurecido en batalla, Filipo se volvió primero contra sus vecinos inmediatos, asegurando sus fronteras al derrotar a los tracios, ilirios y peonios. Luego, dirigió su mirada hacia el sur. La creciente potencia de Macedonia no pasó desapercibida para las ciudades-estado del Egeo. A mediados del siglo I.A.C., Atenas, Esparta y Tebas eran las potencias dominantes, compitiendo por el poder, a veces como aliados y a veces como enemigos.
El ascenso de Filipo alteró este delicado equilibrio. Sus acciones eran calculadas para provocar y debilitar, especialmente Atenas. Tomó ciudades en el norte del Egeo que eran vitales para los envíos de grano a la ciudad, interceptando regularmente los convoyes macedonios y afectando gravemente el suministro de alimentos de Atenas. Este acto de guerra económica fue un golpe directo a la yugular ateniense. Para añadir sal a la herida, el éxito de Filipo en el campo de batalla le consiguió un asiento en el Consejo Anfictiónico, una influyente asociación religiosa de estados griegos. Para los atenienses, que se veían a sí mismos como el centro cultural y político de la Hélade, la idea de que un bárbaro macedonio se sentara entre ellos como un igual era un insulto intolerable. Mientras tanto, la Tercera Guerra Sagrada, que duró 10 años y se libró por el cultivo de tierras sagradas cerca de Delfos por parte de Fócida, vio el declive de la hegemonía tebana sobre Grecia, agotando a todos los participantes en la guerra, excepto a Macedonia. Filipo intervino y mostrando clemencia hacia Fócida, en el 346 a.C. Impuso una paz tensa a Atenas y sus aliados, con la notable excepción de Esparta, que se negó a reconocer su autoridad. La paz era frágil y nadie confiaba en ella. En Atenas, una voz se alzó con más fuerza que ninguna otra contra la amenaza macedonia, la del famoso orador Demóstenes. Aprensivos ante sus vecinos del norte, los atenienses, guiados por Demóstenes, buscaron una alianza en el lugar más improbable, Tebas. Las dos ciudades habían sido enemigas durante mucho tiempo, pero ahora tenían un adversario común que eclipsaba sus antiguas rivalidades, Filipo. Demóstenes fue el arquitecto de esta nueva coalición. Se le encargó disuadir a los estados del Peloponeso de entrar en una alianza con Filipo y formar una liga helénica para resistir al ejército macedonio. Incluso miró hacia el este, buscando la ayuda del imperio persa, a quien no le gustaba la presencia de Filipo cerca de la costa de Anatolia, aunque los persas se negaron a unirse abiertamente al conflicto, prefiriendo ofrecer apoyo financiero y logístico encubierto. Para el año 340 a.C., los dos bandos estaban efectivamente en guerra, y las maniobras políticas dejaron claro que una batalla decisiva contra Macedonia no podría evitarse. Las hostilidades comenzaron en el este, donde Filipo asedió Perinto y Bizancio, quizás porque no cumplieron con sus obligaciones de proporcionar tropas para el conflicto en Tracia. Sin embargo, sin una flota para bloquear las dos ciudades, los suministros seguían llegando desde Persia y Atenas. Tras varios meses de asedio infructuoso, Filipo abandonó ambos sitios. Atenas celebró esto como una gloriosa victoria, pero se equivocaban al subestimar la mente estratégica de Filipo. El rey macedonio no veía el fracaso en Bizancio como una derrota, sino como una distracción. En lugar de obsesionarse con las ramas del problema, decidió atacar la raíz. Su objetivo final siempre había sido la invasión de Persia, y para ello necesitaba una Grecia unida detrás de él, con el mismo visto como un unificador, no como un conquistador tiránico. Por lo tanto, una mayor escalada del conflicto era desfavorable para sus planes a largo plazo. Pero la fortuna, como a menudo lo hace con los audaces, le sonrió. Su campaña se vinculó convenientemente con la nueva Cuarta Guerra Sagrada, causada por el cultivo de tierras sagradas para Apolo por parte de los ciudadanos de Anfisa. El Consejo Anfictiónico, ahora bajo su influencia, eligió a Filipo para liderar la liga y resolver el asunto con Anfisa, lo que le dio el pretexto perfecto para llevar su ejército al sur de Grecia sin parecer un agresor. A principios del 339 a.C., el ejército de Filipo llegó al famoso Paso de las Termópilas, solo para encontrarlo bloqueado por el ejército tebano, alertado por los atenienses. Además, tropas atenienses y tebanas vigilaban los pasos de montaña más estratégicos, bloqueando el camino hacia el sur, hacia Tebas. Ante un enemigo bien posicionado y carente de suministros para una campaña prolongada, Filipo hizo algo inesperado: se retiró, desapareciendo de la vista. Para la coalición griega, parecía una victoria sin batalla. Pero el astuto rey estaba jugando un juego más largo. Sus agentes comenzaron a difundir rumores de que el ejército macedonio, desalentado, estaba a punto de retirarse de vuelta a casa para pasar el invierno. Esto infundió una falsa sensación de seguridad. A medida que pasaban los meses, los que vigilaban los pasos se volvieron inquietos y complacientes. La centenaria animosidad entre Tebas y Atenas resurgió, y la disciplina se relajó. Entonces, cuando los atenienses bajaron la guardia, Filipo reapareció de repente, como un fantasma surgido de la niebla.
Su ejército se movió con una velocidad aterradora. La guarnición que bloqueaba el paso principal fue barrida y el ejército macedonio irrumpió en Fócida. Un ataque secundario destruyó la guarnición en el paso de Gravia, y la ciudad de Anfisa fue tomada poco después. Luego, sus fuerzas tomaron Naupacto, más al oeste, asegurando su flanco y el acceso al Golfo de Corinto. Con el camino despejado, el propio Filipo avanzó hacia el sur hasta Elatea, una ciudad estratégicamente vital. Aquí, su clemencia de años atrás dio sus frutos. El trato indulgente que había dado a los focidios al final de la anterior guerra sagrada hizo que ahora lo vieran como un libertador, no como un conquistador. Fue bienvenido en Elatea, donde estableció una base de operaciones con suministros fácilmente disponibles para su ejército. Pasó varios meses allí, cumpliendo con sus responsabilidades para con el Consejo Anfictiónico al resolver la situación con Anfisa, entregando a la ciudad a la administración de Delfos. Con sus pretextos legales cumplidos y su posición estratégica asegurada, el rey macedonio hizo una última oferta de paz. Deseaba mantener buenas relaciones con Tebas, que podía proporcionar tropas hoplitas de élite, y con Atenas, con cuya poderosa armada contaba para su planeada invasión de Persia. Pero en Atenas, Demóstenes no cedería. Con discursos apasionados, convenció a atenienses y tebanos de que cualquier paz con Filipo sería una sentencia de esclavitud. La oferta fue rechazada. El camino hacia la guerra total estaba abierto. Finalmente, en agosto de 338 a.C., Filipo marchó hacia el sur, hacia Beocia, donde el ejército aliado defendía la carretera principal en un lugar llamado Queronea. Al amanecer, ambos ejércitos comenzaron a desplegarse para la batalla que decidiría el futuro de Grecia. Los tebanos y atenienses habían elegido el campo de batalla con cuidado. Con las montañas al sur y el río Cefiso al norte, su línea inclinada estaba asegurada en ambos flancos, un terreno ideal para una defensa hoplita tradicional. El ejército de la coalición ascendía a unos 35.000 hombres. Su flanco izquierdo, frente al ala derecha de Filipo, estaba formado por la infantería pesada ateniense. Estaban bien equipados, con pesadas armaduras corporales, grandes escudos, yelmos hoplitas y lanzas de 2 a 3 metros. Sin embargo, a pesar de su equipo superior, los atenienses carecían de experiencia. A diferencia de los macedonios, endurecidos por años de campañas, para la mayoría de los hoplitas en las filas atenienses, esta batalla sería la primera. El centro estaba compuesto por hoplitas de varias ciudades-estado griegas y probablemente un contingente de mercenarios pagados por Atenas, cuya destreza en el combate servía para reforzar la fuerza mixta. El flanco derecho, el ancla de su línea, estaba en manos de los tebanos. Ellos formaban la mayor parte del ejército de la coalición y consistían enteramente en hoplitas extremadamente bien entrenados y disciplinados. En el extremo derecho se encontraba la joya de su ejército, la banda sagrada de Tebas, compuesta por 150 parejas de amantes masculinos que luchaban con una ferocidad legendaria para proteger e impresionar a sus compañeros. Esta unidad era, probablemente, la más elitista en todo el campo de batalla. Filipo reflejó su formación. Comandaba unos 30.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería, una fuerza numéricamente inferior pero cualitativamente superior en muchos aspectos. En su extrema derecha colocó a sus tropas de proyectiles, arqueros y honderos. El propio rey comandaba la infantería en el flanco derecho, tropas a las que llamaba sus hombres escogidos. Estaban armados de forma similar a los hoplitas griegos tradicionales, pero llevaban una armadura ligera o ninguna y portaban una lanza de 2 a 3 metros, lo que les daba movilidad. En el centro se desplegó el corazón de su ejército, la formidable falange macedonia, armada con las largas arisas de 4 a 6 metros, formando un muro impenetrable de lanzas. Otro bloque de infantería se formó a la izquierda del centro. Y en el flanco izquierdo, frente a la élite tebana, Filipo colocó su carta de triunfo la caballería ligera tesalia y la caballería pesada de los compañeros macedonios, comandada por su hijo de 17 años, el príncipe Alejandro. A Alejandro se le dio una orden simple pero cargada de responsabilidad de esperar a que se produjera un momento de crisis antes de unirse a la batalla. Aunque era arriesgado poner tal responsabilidad sobre los hombros de un joven de 17 años, el príncipe ya era un comandante de campo experimentado y excepcionalmente talentoso, y el rey confiaba en que Alejandro podría juzgar cuándo actuar. Cuando se acercaba la media mañana,
Filipo dio la orden y sus hombres escogidos en el flanco derecho avanzaron. El resto del ejército macedonio permaneció en su lugar, manteniendo su formación inclinada. A medida que las tropas de Filipo se acercaban al enemigo, sus tropas de proyectiles avanzaron, lanzando una lluvia de flechas y piedras sobre los atenienses, buscando desorganizar su formación y atraerlos a un ataque prematuro. Pero, a pesar de ver a la infantería macedonia, numéricamente inferior y con armadura ligera, acercarse a un ritmo deliberado, la línea ateniense se mantuvo firme, disciplinada. Cuando las tropas macedonias llegaron a unos 50 metros de la línea enemiga, Filipo ordenó a sus hombres que cargaran. Se dice que un combate desesperado se desarrolló en la llanura bajo Queronea. Las tropas experimentadas de Filipo infligieron grandes bajas, pero no pudieron romper la sólida formación de los atenienses. En el flanco izquierdo macedonio, Alejandro observaba la batalla de su padre y luego ordenó a su propio centro y flanco izquierdo que avanzaran lentamente. Su objetivo era evitar que el contingente de su padre quedara aislado y mantener la presión sobre el centro de la coalición y, especialmente, sobre los tebanos de la derecha. Este avance mantuvo a los aliados griegos en su lugar, negando cualquier posibilidad de enviar refuerzos a los asediados atenienses en la izquierda. Durante horas, la infantería de élite de Filipo intercambió golpes con los atenienses. El suelo bajo ellos se tiñó de rojo, el aire se llenó de gritos de hombres y el choque de metal contra metal. Finalmente, el rey macedonio pudo ver que los atenienses estaban cansados y sedientos bajo el implacable sol de agosto. Y entonces, hizo lo impensable. Dio la orden que nadie esperaba retirarse. No fue una huida caótica, sino una retirada lenta y ordenada. Mientras el flanco derecho de Filipo comenzaba a retroceder, los eufóricos atenienses, creyendo que el enemigo estaba huyendo, rompieron filas y se lanzaron hacia adelante en una persecución caótica y desorganizada. Al otro lado del campo, Alejandro observaba atentamente cómo su padre se retiraba, esperando el momento adecuado para actuar, la señal que había estado esperando. La falange en el centro macedonio también retrocedió, manteniendo el contacto con el flanco de Filipo a su derecha. El centro griego se enfrentó entonces a un dilema. Debían mantener el contacto con los atenienses que avanzaban a su izquierda o con los tebanos a su derecha. Parte del centro de la coalición se desplazó hacia la izquierda para seguir el ritmo de los atenienses que avanzaban, estirando y debilitando la línea de batalla aliada. Al ver que el flanco derecho y la falange macedonia se retiraban, también se lanzaron hacia adelante para enfrentarse al enemigo en fuga. Ahora, la palabra resonó en la mente de Alejandro. Se lanzó hacia adelante a la cabeza de la caballería de los compañeros, dándose cuenta de que este era el momento crucial para atacar. Su padre había incitado con éxito al enemigo a una persecución, rompiendo su formación. La fe del rey en su hijo dio sus frutos. Mientras galopaba por el campo, el joven príncipe hizo una señal a la infantería y a las tropas de misiles de la izquierda macedonia para que avanzaran sobre la línea tebana. En el otro extremo del campo, al ver la carga de Alejandro cortando la línea de batalla enemiga, Filipo dio la orden a sus propias tropas de detenerse, girar y luchar. Lo que hasta ahora parecía una embestida de las tropas aliadas griegas se convirtió en un baño de sangre. Los atenienses, desorganizados y agotados, se estrellaron contra un muro de escudos y lanzas. Los hombres fueron aplastados en la lucha de escudo contra escudo mientras Filipo empujaba a los atenienses hacia atrás. Mientras tanto, los hoplitas griegos en el centro, que habían avanzado de forma desordenada, se toparon con un erizado muro de zarizas de la falange macedonia, que ahora avanzaba implacablemente. La infantería macedonia de la izquierda y los segundos bloques de falange se abalanzaron sobre las tropas griegas en el centro, atrapándolas por delante y por el flanco. En ese momento, el sonido de cascos atronadores atrajo la atención de ambos ejércitos. Cargando a la cabeza de los compañeros y los tesalios, Alejandro guió a sus hombres alrededor del flanco del centro de la coalición, aplastando a las tropas griegas en la famosa maniobra del martillo y el yunque. En cuestión de minutos, la formación griega en el centro se desintegró. La caballería macedonia arrasó con ellos, enviando a los supervivientes a huir en pánico hacia el sur. Más arriba en el campo, los atenienses perdieron el ánimo y comenzaron a huir de la carnicería que les infligían las tropas de Filipo. Los tebanos quedaron ahora aislados. Alejandro y sus compañeros, junto con la caballería tesalia, presionaron su flanco izquierdo. Pronto, su cohesión se hizo añicos y corrientes de guerreros tebanos comenzaron a huir. La única excepción fue la banda sagrada.
fieles a su juramento, hicieron una valiente última resistencia. Lucharon contra la infantería macedonia a su frente y contra la caballería de los compañeros de Alejandro en su flanco. Pero al final, la lucha encarnizada pasó factura, y los 300 guerreros de la banda sagrada fueron aniquilados, sus cuerpos esparcidos por el suelo como un sombrío testimonio de su valor. A pesar de las casi 6 horas de intensos combates, las bajas en ambos bandos fueron inesperadamente relativamente ligeras, aunque las pérdidas de la coalición fueron catastróficas en términos de cohesión y moral. Con su victoria en la llanura cerca de Queronea, Filipo de Macedonia era ahora la figura política principal de la península griega. El camino a Tebas y Atenas estaba abierto. Podría haber marchado sobre ellas, saquearlas y esclavizar a sus poblaciones, como era la costumbre de la época. Pero de nuevo, Filipo demostró su genio estratégico. En lugar de asediar cualquiera de las dos ciudades, fue sorprendentemente indulgente con ellas y con el resto de Grecia. Sabía que necesitaba aliados, no súbditos resentidos, para su próxima campaña contra Persia. Su objetivo no era la destrucción de Grecia, sino su unificación bajo su liderazgo. A tal fin, en el 337 a.C., fundó la Liga de Corinto, con Macedonia como el primus inter pares, el primero entre iguales. Esta coalición fue la base para la invasión macedonia de Asia en el 334 a.C. Filipo fue elegido hegemón, líder supremo de la alianza, mientras el ejército comenzaba a reunirse para la campaña que él había soñado durante tanto tiempo. El bárbaro del norte no solo había conquistado Grecia, la había reinventado a su imagen y semejanza, sentando las bases para el imperio que su hijo, Alejandro, llevaría hasta los confines del mundo conocido. La retirada fingida en Queronea no fue solo una táctica de batalla. Fue la metáfora de todo su reinado, un paso atrás calculado para dar un salto de gigante hacia la historia.